Bienvenido, Leo, a tu lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte, como siempre, a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente siempre en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Para mí es muy importante el mantenerme en contacto contigo, mis guerreros de Leo. Si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, debes ser el video más visto de la semana. En ese orden yo los publico, así es que te invito a dejarme tus deditos para arriba y compartir este video con tus amistades y familiares. Envíaselo a los grupos de WhatsApp, que ellos se lo envíen también a sus amigos, para que de esa manera entonces recibas más vistas y seas de los primeros en ser publicados. Quiero iniciar esta semana con un consejo para ti desde mi corazón y desde mi alma. Y lo vamos a hacer con este nuevo libro que tengo que se llama Consejos de J Tarot, que también puedes obtenerlo si gustas, está en exclusivo en Amazon. Y funciona de esta manera. Piensa en estos instantes en una situación en la que estés pasando, donde necesites algún tipo de guía o en alguna pregunta. Lo puedes colocar en una mesa o lo puedes colocar en tu regazo. Y vamos a ver cuáles son los consejos para ti esta semana. Luego pasas las páginas y te detienes en la página donde tus guías espirituales te digan aquí. Y entonces estos son los mensajes que tienes para la pregunta o la situación en la que te encuentres. Y dice, evita tomar la primera salida. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí es donde ponemos en práctica tu intuición. Te indica de que la primera opción que salga para ti, el primer camino que se aparezca en tu vida, no debe ser el camino que debes de tomar. Por ejemplo, si estás esperando que llegue a tu vida un amor y de repente te llega una persona, esa no es la primera salida que debes de tomar. Debes de analizar un poco más. También te puede llegar este mensaje que dice, te traerá buena suerte. Lo que te indica de que el cambio que quieres hacer, la decisión que quieres tomar o la pregunta que acabas de hacer indica que te traerá buena suerte los resultados de hacer eso que tú estás planeando. Así que estos son los consejos para ti esta semana. Evita tomar la primera salida y también que te traerá buena suerte. Cualquier cambio o decisión que tengas en estos instantes en tu vida, y este libro lo puedes utilizar pues la cantidad de veces que quieras, y si esa pregunta o ese consejo, esa respuesta no resonó contigo, puedes siempre cambiar hacia otra página. Y mira, te vuelve a salir lo mismo, evita tomar la primera salida. Así es que acá dice, sé más generoso y la situación no es clara. En estos instantes podrías estar enfrentándote a una situación que está un poquito confusa, complicada, así es que trata de no tomar decisiones. En la descripción de este video está la información de cómo lo puedes adquirir si deseas tener ese libro a tu lado, pues para que me tengas siempre contigo. Las energías que tienes esta semana, mis guerreros de Leo, te sale la carta de la lucha. Y esto puede ser una pelea interna que tengas contigo mismo o podría ser una situación a tu alrededor donde hay personas tratando de provocarte. Tienes que adaptarlo pues a tu vida, a tu situación, porque algunos de ustedes tal vez están pensando en hacer algún cambio drástico en su vida, en tomar alguna decisión. Y tienes algún conflicto interno en el cual no sabes si eso al final va a ser lo mejor para ti o va a ser algo que podría perjudicarte más adelante. Recuerda no tomar la primera salida. Así es que si la primera salida o tus impulsos tienden a buscar pelea, a discutir, a enojarte, entonces busca la manera de que cambies la forma de reaccionar, porque esto podría perjudicarte durante esta semana. Me están diciendo para ti también que trates de evitar conflictos, porque puede ser una semana donde, como te indiqué, hay personas a tu alrededor que van a estar tratando de presionar ciertos botones en tu vida para ofuscarte, para enojarte, para que tú entonces tiendas a optar por reaccionar. Y te invitan aquí a que tomes las cosas con calma y que no reacciones. Hay gente a tu alrededor que podría estar tratando de provocarte. Entonces también tienes que manejarte con esas energías donde las personas podrían estar malinterpretando las cosas que tú dices durante esta semana. Gente podría estarse sintiendo muy ofendida con las cosas que tú dices. Pero no es porque tú le estás diciendo con una mala intención, es porque ellos lo están tomando de esa manera. Así que trata de mantener una comunicación bastante abierta, y si utilizas, por ejemplo, mensajes de texto, trata de ser bastante explícito en los mismos, porque podrían generarse confusiones en tu vida. Al final vamos a tener otra pregunta interactiva, pues te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y vamos a ver las cartas en estos instantes para el resto de la semana.
Vamos a ver las energías de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, si estás buscando trabajo, de tu pareja si estás en una relación y también acerca de la soltería, pues si estás buscando pareja. Tu familia esta semana, guerreros de Leo, tienes el 9 de espadas y me están indicando aquí de que hay energías donde alguien te extraña. Me están indicando de que hay un ser querido, hay una persona en tu familia que te extraña, que no sabe dónde estás, que está preocupándose por ti. Tú podrías ser al revés también. Y tú estás extrañando el comunicarte con algún familiar, estás extrañando el tener esa comunicación nuevamente, el pasar tiempo juntos. Podrías estar extrañando un padre, una madre, abuelos, tíos, primos, pero hay energías donde o tú los extrañas a ellos o ellos te están extrañando a ti. Y podría ser que tú tienes un conflicto interno porque tal vez con esta persona que estás extrañando tú no te llevas muy bien, pero a la misma vez la extrañas. Entonces estás como con ese sentimiento de confusión, donde quisieras dejarlo todo tal vez para regresar donde está este familiar, pero a la misma vez tienes ese conflicto de que pues siempre estamos discutiendo, entonces no sé qué hacer. Y esas son las energías donde está tu familia en estos instantes. Hay familiares tuyos que te están extrañando, que se están preocupando por ti y que están pensando entonces definitivamente en volver a conectar contigo o de que te quieren ver. Vamos a ver tus amistades esta semana. Tienes la carta del 10 de oros. Me están diciendo aquí tus guías de que vas a estar creando o teniendo un nuevo grupo de amistades. Un grupo que va a llenarte de muchísima ilusión, de muchísima alegría. Donde te veo saliendo y compartiendo con nuevas personas. Te veo como en alguna actividad al aire libre. Puede ser alguna fiesta, una discoteca. Una actividad donde hay un grupo de personas. Puede ser una feria, algún tipo de celebración que se esté realizando, y esto puede ser en base a un nuevo grupo de amistades que estás desarrollando, y puede ser entonces ese tu conflicto y tu lucha interna. Yo veo que ustedes la van a pasar muy bien, pero hay algo que te está amarrando o que te mantiene con nostalgia de una persona, de un país o una situación. Estás como en ese desbalance. O tus nuevos amigos y la nueva vida que puedes estar teniendo en estos momentos, o tu vieja vida que a pesar de que te brinda mucha seguridad es bastante conflictiva. Al final, como yo les indico, mis guerreros, ustedes toman las decisiones que a ustedes les parecen mejor. Yo te paso la información, te mando el mensajito. En tu trabajo te sale la carta del 3 de oros. Te está hablando de reuniones importantes que vas a tener esta semana, proyectos donde podrían encargar a varias personas. Y tú podrías ser la persona que está encargada de liderar un grupo, de liderar a unas personas. Y puede ser tan sencillo como si trabajas en un mercado, pues te toca a ti abrir y cerrar el mercado, te toca a ti abrir y cerrar el local donde estés trabajando, te van a dar más responsabilidades sobre los demás. O pues si trabajas en una multinacional o en una empresa, así como que bien de mucho dinero, pues, entonces puede que ellos te estén dando un papel mucho más importante y una responsabilidad de un proyecto. Aplícalo a tu vida. Y como yo siempre les digo, no importa si tú trabajas vendiendo frutas en un mercado o si trabajas en una empresa multinacional en el 5º piso, el mensaje aplica para todos por igual, simplemente que resuene contigo. Y esa podría ser la lucha. Recuerda que la carta de la lucha es lo que te corona, Leo. Y ese podría ser el conflicto de que hay gente a tu alrededor que no quiere verte en esa posición. Que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué le van a dar ese puesto a Leo si yo me lo merezco? Tienes esa energía a tu alrededor. Esperemos que no seas tú quien tienes esa energía con gente a tu alrededor, mis estimados leoncitos. Si estás buscando trabajo, te sale la carta del 2 de espadas. Mira, y caigo de vuelta con el consejo que te di del libro. Parece que aquí tú tienes dos opciones, tienes dos caminos que tomar. ¿Qué hacer con tu vida? Y estás tratando como de definir eso. Y hay situaciones en las cuales una de estas decisiones podría tener que ver con regresar a tu casa, con regresar a casa donde está tu familia, tus padres, tus hermanos, tus primos. Regresar a un lugar donde hay otras personas, pero sabes que ese lugar, a pesar de ser difícil, es tu hogar. Y entonces estás como en esa indecisión de qué hacer, qué camino tomar. Tomas el nuevo camino, pues si no haces nada por tu vida y sigues disfrutando con tus amigos por ahí, pasa la vida y se te va la vida y no haces nada. O tomas la decisión de regresar a un lugar difícil donde tienes que pelear por tu futuro. Al final del día la decisión la tienes que tomar tú, pero hay dos caminos para ti, dos opciones que se te pueden presentar que si no tiene nada que ver con tu familia, pues podría tener que ver con dos empresas que quieren hacerte algún tipo de oferta. Y la lucha aquí es porque estas dos compañías van a estar peleándose por ti. Claro que sí, ¿por qué no, Leo? Y todos esos que están en estos momentos pensando, es que, ay, claro, ¿qué empresa se va a pelear por mí?
Pues quiero que sepas, con todo el respeto y el amor, que ninguna empresa se va a pelear por ti entonces. ¿Por qué? Porque tú la acabas de rechazar. Tú solito acabas de decir, no, que va, ¿qué empresa se va a pelear por mí? Entonces el universo dice, ah, perfecto, pues que nadie se pelee por él y sigues desempleado. Entonces, cuando escuchas cosas lindas, no las rechaces. Así funciona la energía. Tienes que aceptarlas y decir, por supuesto que sí, por supuesto que dos empresas se van a pelear por mí. Y verás que con ese cambio de actitud, las cosas a tu alrededor también empiezan a cambiar. Pero siempre tienes que tomar acción. Si estás en una relación, te sale la carta del 7 de oros, te habla de que tu relación se está moviendo a paso lento, te están indicando aquí de que tienes que ir con calma, que no pueden estarse acelerando y pueden ser una pareja que tienen años de estar juntos y ahorita mismo están tratando de engendrar, de tener un hijo, como puede ser una pareja que acaba de iniciar hace unas semanas, pero esto es para las personas que ya están en una relación. Entonces a ti, Leo, te están indicando de que tienes que tener paciencia, de que tienes que tener calma, que las cosas se van a ir dando poco a poco. Y también te están diciendo que aproveches y disfrutes las bendiciones que tienes en estos instantes a tu alrededor con tu pareja. Porque parece que alguien se está enfocando solamente en la meta principal y está descuidando vivir en el momento. Y te están aconsejando entonces que hagas eso también. Si estás buscando pareja, Leo, te sale la carta de la fuerza. Y con mucho amor y con mucho respeto te lo voy a decir. Me están diciendo aquí tus guías que decidas qué es lo que quieres. Que si quieres tener pareja, entonces que seas un poquito más dócil. Porque me están indicando de una persona aquí que es como que bien radical, bien tenaz, bien fuerte. Te dicen algo y no te gusta y tú dices, no me gustó. Si una persona no te gusta, tú le dices, no me gusta. Que está bien que seas así, pues, con mucho respeto. Está bien, pues, que usted sea de esa manera. Pero también te están indicando entonces de que bajes un poquito la guardia. Dice que estás espantando a la gente. Que hay gente que se interesa en ti, que pasas en la calle con una cara como de seria, de amargado, de enojado, que la gente se quiere acercar a ti y que ni siquiera les regalas una sonrisa. Pues ese es el mensaje para ti. Yo te lo transmito. Los números de la suerte, Leo, esta semana para que puedas jugar al azar y recibir alguna noticia importante. Te sale el 67 y también te sale el 60 o el 61, así que a jugar con esos números y recuerda siempre jugar responsablemente. El día de la suerte esta semana para ti, un día cargado de energías positivas donde vas a recibir buenas noticias o noticias impactantes, te sale que va a ser el día lunes. Así es que muy atentos, mis leoncitos, a el día lunes porque les van a caer buenas noticias. Inicias la semana impactante. ¡Wow! Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacar dos cartas para ti, mejor dicho. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas o puedes hacer una pregunta para cada carta, como tú gustes. Tienes la opción A y la opción B. Puedes presionar pausa en este instante si necesitas unos segundos para pensar en tu pregunta. Que nadie te distraiga, quédate aquí conmigo, ¿eh? Si tomaste la opción A, a tu pregunta, la respuesta es wow, un 6 de bastos que responde un sí definitivo. Y estas son buenas noticias, triunfo, aplausos, reconocimientos. Muy bien. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. Y esto anteriormente había sido que no. La vida, el universo no te había permitido obtener este sí, si tú querías, pues. Y ahora se está convirtiendo en un sí para tu vida. Si querías un no, pues entonces no es el momento. Ambas preguntas responden que sí, una es definitiva y la otra era una situación que estaba bloqueada para ti que ahora se va a abrir. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos del mes. Así es que te invito a que lo veas, es mi canal secundario, J Tarot Stars, allí hay otros tipos de videos. Y del lado de acá está mi página web para que la visites y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.